¿Dónde estás, amado mío? Que no siento tu presencia. ¿Te alejaste tú de mí o yo me alejé de ti? Siento el alma tan dolida por la herida de tu ausencia. Por favor, ya no te escondas, dime pronto dónde estás. Si alguien ve a mi amado, le ruego por favor que le digan que lo busco y me muero de dolor. Si alguien ve a mi amado, le ruego que le diga que yo ya salí a buscarlo y si no lo encuentro moriré. Diferentes. Entonces, pues vamos a aprovechar el tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulcísima Virgen del Carmen de Licia, protege a tus hijos, cual madre propicia. Gisela, buenas noches. Muchas Buenas noches a gracias todos. y muchas gracias por aceptar la invitación de poder compartir con nuestros cofrades, con todas estas personas hermosas que van buscando la unión con Dios al estilo del Carmelo. Somos todos tuyos, Gise. Adelante. Gracias, César. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto saludarte, César, y a todos me da mucho gusto conocerlos. Y sobre todo me siento especialmente, pues, afortunada por poder compartirles a ustedes, a nuestro santo, a San Juan de la Cruz, en esta búsqueda de hacer nuestro camino espiritual de la mano del Carmelo y conocer cómo el santo es un santo, una persona, porque fue una persona humana, nos da tantas herramientas tan amorosas para poder llegar al Padre. Entonces, pues bueno, si me permiten compartir, César, quisiera una proyección que preparé, nada más si pudiera yo compartir. Por favor, los administradores le dan compartir pantalla a Gisela, por favor. Cuando ya lo Va. hayan hecho, indiquen por favor que ya está listo. Ya están viendo mi pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, pues San Juan de la Cruz es un poeta, místico, mistagogo, santo, doctor de la iglesia. Creo que el solo escuchar estos calificativos que se ha ganado a través de los años, desde que inició su magisterio oral, hasta la fecha, pues nos hace darnos cuenta de la gran persona frente a la que estamos, que ahora es poeta, místico, mistagogo, santo y doctor de la iglesia. Mm, Me voy a centrar un poco en esta parte de ser poeta, porque es la parte que más le ha caracterizado para poder nosotros recibir su experiencia de Dios. Él vivió de una forma tan profunda la experiencia de Dios que llegó a convertirse en algo inefable, en algo que él sabía que el lenguaje humano no bastaba para expresarlo. Y eso es algo que podemos imaginar sabiendo la grandeza de Dios y el poder tener la experiencia de Dios. Y
pues ¿cómo lo expreso? Si es una experiencia tan personal, tan profunda, sí que dices, ¿cómo se expresa la experiencia de Dios? Entonces, pues se lo hizo a través de la poesía. Fue un místico, por eso es su experiencia de Dios lo convierte en un místico y el saberla expresar y transmitir a nosotros a través del lenguaje poético, pues lo convierte en mistagogo, una persona que es capaz de transmitir, de enseñar a Dios a través de sus recursos. Y el recurso del santo fue la poesía. Mientras tanto, Es hagamos un los cálculos. santo que ¿Un mano desde que tiene? murió, pues murió en olor de santidad, por la forma de vida que Los llevó. motores, los Y desvielo. durante toda su vida, desde que fue muy pequeño, desde que nació, siempre fue ese olor de santidad lo que fue dejando, lo que fue sembrando. Y es un doctor de la iglesia, esto tiene 300 años, César, porque todas sus enseñanzas son reconocidas por la iglesia como válidas para poder hacer nuestro camino espiritual. Bueno. Es considerado uno de los poetas más grandes de la lengua castellana de todos los tiempos. Es un poeta que ha sido estudiado tanto en la parte literaria, desde un punto de vista meramente literario, como desde el aspecto místico, o sea, como un santo, desde la forma en que nos transmite su experiencia de Dios. Nosotros vemos su poesía desde el enamoramiento de él por Dios, de ese amor que le condujo a tener esa experiencia en el que toda su vida estaba centrada en él, y no por lo que hacía, sino por lo que era, un eterno buscador del enorme y profundo amor de Dios. Su producción literaria de hecho, no fue muy grande, no tan grande como la de otros poetas del siglo XVI, de la España en su época de oro, pues que pues habla de que en realidad solamente tuvo 15 poemas y apenas 1000 versos. Sí, o sea, para ser un poeta que es además el patrono de los poetas en España, pues bueno, es una producción literaria corta pero sumamente profunda. Y por eso para nosotros, sí, como católicos, como cristianos, como buscadores de nuestro camino espiritual, de nuestro llegar hacia Dios, pues es una riqueza muy grande porque en él podemos descubrir lo que significa el amor a Dios. Y en donde esta consigna de enamórate de Dios, de Dios, ayúdame a enamorarme cada vez más de ti, adquiere mucho sentido. Y esto dentro de nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Ahorita voy a mencionar algo de lo que el santo hacía, pero pues él tenía una vida de un fraile en el que trabajaba, oraba, acompañaba a quienes se lo solicitaban, viajaba, hacía fundaciones, trabajaba, pero siempre con esa experiencia de Dios. Y entonces, bueno, pues debido a que tiene una producción poética de mucha profundidad y a la vez que cumple todos los requisitos, me voy a atrever a llamarle, de los grandes poetas, pues se considera que su poesía sigue siendo estudiada por especialistas de literatura sin ninguna finalidad teológica, ni religiosa, ni espiritual que nosotros no es el punto de vista desde el que lo vemos, ¿verdad? Bueno, fue también un gran místico y maestro de la vida espiritual o mistagogo. Un mistagogo es un maestro de la vida espiritual. Es un maestro que nos modela cómo llegar a Dios a través de estas experiencias humanas de Dios. Ya sabemos que a Dios nadie lo hemos visto, nadie lo ha visto, pero le conocemos por su obra. Nos damos cuenta de su existencia por cómo actúa en nosotros y entre nosotros.
En la naturaleza, de hecho, San Juan de la Cruz y Santa Teresa solían pasear mucho entre la naturaleza porque era una forma de entrar en contacto con aquello que les hablaba de Dios. Y el santo, ya en su lecho de muerte, bueno, y antes, decía, no quiero ya más mensajeros, quiero verte ahora de vero, o sea, quiero verte a ti. Y rompe ya la tela del dulce encuentro. O sea, ya no te me muestres a través de imágenes veladas, sino ya quiero verte cara a cara, con lo cual él pues anhelaba llegar a los brazos del Padre, ¿no? Porque él sabía que lo veía a través de la naturaleza, lo veía en sus hermanos, lo veía en toda la obra de la creación, lo veía en el actuar de las otras personas, en cada uno de sus frailes de la comunidad o de sus dirigidas, sabía encontrar la presencia de Dios. Pero esta parte dice, y rompe la tela del dulce encuentro. Yo lo escucho como un anhelo de estar ya cara a cara a Dios. Ujú. Pero con esa certeza de saber que esa era ya la dicha, la felicidad, la plenitud absoluta. Y bueno, pues es así como junto con Santa Teresa llega a ser las dos figuras más grandes de la espiritualidad del siglo XVI. Españoles, los dos, abulenses, sí, y pues bueno, cada uno tuvo una producción literaria muy rica y Cántico Espiritual, que es obra de San Juan de la Cruz, junto con Las Moradas, obra de Santa Teresa, son consideradas las obras cúspide de la mística cristiana de todos los tiempos. Por eso ambos, entre otras cosas, por eso ambos son doctores de la Iglesia. Y por eso sabemos que su obra es forma fiel y segura de llegar a Dios. Aquí, bueno, es como conocer al santo y me permití no presentarles una biografía que nació, que murió, etcétera, porque eso ustedes métanse a un YouTube y ahí póngale obra, vida de San Juan de la Cruz, biografía de San Juan de la Cruz y van a encontrar muchos videos, muchos textos, les van a sugerir muchísimos libros y será bellísimo que ustedes amplíen el conocimiento del santo desde la forma en que pues él nació, creció, que hizo durante toda su vida, pero a mí me parece mucho más hermoso y rico conocerlo a través de su obra. Y es bíblico, ¿no? Por sus obras los conoceréis. Todos tenemos una biografía de nació, creció, fue hijo de, estudió, etcétera. Pero ¿cuál es tu legado? ¿Qué estás dejando a los que vienen detrás de ti o qué estás compartiendo con los que están junto a ti? ¿Cómo te conocen? ¿Qué saben de ti, aparte de tu nombre? Ujú. ¿Cuántos los conoces tú a ellos? ¿Qué has recibido de tus compañeros de comunidad y qué les has ofrecido? Y es así como te conocen en esencia, en profundidad, en tu interior. Y entonces desde ahí es la invitación a conocer al santo por su obra. ¿Y por qué? Porque de su obra es de donde hemos de aprender para caminar en en nuestra espiritualidad, avanzar en nuestro camino espiritual. Bueno, y entonces San Juan de la Cruz como santo pues bueno, bueno, perdón, aquí voy a permitirme hacer un paréntesis, que es que el santo en toda su obra nunca habló de sí mismo, ni de sus experiencias personales de Dios, no como un relato de tuve un éxtasis, de tuve una aparición, no, habla del fruto de sus experiencias de Dios. ¿Sí? Porque le quedaba muy claro que por sus frutos los conoceréis. Entonces,
Él, su experiencia no la platicaba como lo que vivió, como lo que sintió, sino como la huella que dejó en él, la experiencia que dejó en él. Y eso es algo muy hermoso y que podemos empezarlo a poner en práctica entre nosotros como comunidad. La primera reflexión sería, ¿qué huella estoy dejando yo en mis compañeros de comunidad? Mm. En mis compañeros de cofradía, ¿qué estoy sembrando? Y la otra, ¿qué dejo entrar en mí de lo que mis compañeros de comunidad, de estos que estamos siendo convocados al mismo ministerio, está dando fruto? ¿Qué dejo penetrar en mí de lo que los demás me dan, me quieren dar? Y entonces estamos hablando de un dar y de un recibir. Y esta fue la vida del santo, darse a los demás y recibir de los demás. Y de ahí se iba enriqueciendo para poder seguir dando. Su magisterio fue fundamentalmente oral. Él compartió más de manera oral que de manera escrita. Por eso su obra escrita es tan corta. Y de hecho su poesía, pues sí era algo que él escribió porque era la forma de, bueno, todo lo escribió él, pero lo escribió porque tenía la necesidad de compartir su experiencia de Dios y escribía poesía. Una poesía llena de símbolos, eso es algo que caracteriza la poesía del santo, los símbolos que utiliza para expresar su experiencia de Dios. Y cuando compartía esta experiencia con sus dirigidas, porque eran mucho monjas y laicos y laicas, sus dirigidos, sus compañeros de comunidad, le preguntaban que qué era lo que quería decir aquella poesía. Ujú. Y entonces, pues le decían, por favor, padre, escríbanoslo y díganos qué quiere decir. Y entonces es cuando escribe lo que conocemos como declaratorias, en donde el santo de un poeta, de un poema, empieza a escribir, a explicar lo que quiere decir, lo que está tratando de expresar con un solo símbolo o con un verso. De hecho, es como lo va haciendo, por versos. Ujú. Y de ahí nosotros podemos sacar toda la riqueza de la profundidad de su poesía. Y ya a la vez, él decía, y de esto les quiero compartir un poquito más al final, escribió, tiene unas obras menores, menores porque son más cortas, no porque sean de poco valor, que son los dichos de luz y amor, y en donde, bueno, él los escribió para ser cantados, y están unas musicalizaciones muy hermosas por ahí, pero además él dice, esto no necesita una declaratoria, no necesita una explicación, porque cada quien lo puede tomar a su anchura y profundidad y en el momento en que lo está tomando. El mismo dicho de luz y amor puede ser que hoy te dice algo que te consuela y el día de mañana algo que te cuestiona. Ujú. Y entonces, pues Él nos lo deja para que cada quien vayamos tomando de la fuente según lleves el tamaño del vaso. Eso es algo que también Él nos enseña. De qué tamaño es tu vaso y qué tan lleno lo tienes para saber qué tanto le cabe del agua de la fuente. En donde el agua de la fuente es para, la utiliza para expresar el agua viva que es Dios y que el que la bebe no volverá a tener sed. Ujú. Y bueno, ya hay, porque la otra es que San Juan de la Cruz a lo largo de su obra es pura Biblia. Todo su decir está basado en Biblia. Nada, y él nos lo dice, no quiero decir nada que no tenga un sustento de Dios. O sea, todo aquello que está dicho por él nos lo sustenta con algún pasaje bíblico. Tiene 1300 citas bíblicas en su obra y ahí las va diciendo.
las va anotando y entonces nosotros podemos ir leyendo al santo, ir leyendo la Biblia, ir leyendo al santo, ir leyendo a la Biblia. Y eso nos da mucha certeza. Ya sabemos que es doctor de la iglesia y que su obra es camino de vida, camino hacia Dios. Pero cuando lo vamos comparando con la Biblia, vamos viendo la riqueza de su obra. Bueno, y entonces por eso nos dice aquí que encontramos a San Juan de la Cruz no en un permanente éxtasis, o sea, no siempre en diálogo con Dios y en presencia de Dios, sino también con actividades y servicio, con todos los que le rodean. Por eso dice, la hacía de albañil en las obras de los conventos, de cantero, de jardinero, de hortelano, de enfermero, de lo que se ofrecía, porque vivía en una comunidad. Y siempre donde estaba en la comunidad era el superior, pero eso no era motivo para que él no ayudara a las labores de la comunidad, haciendo mucho, ahorita eso nunca se me había ocurrido, pero haciendo mucho modelaje de esto de que bueno, que si eres el que dirige, pues eres el que más servicio debes de dar. Porque vas a servir a tus, pues sí eres el superior, el director, el presidente, el gerente, pero eres el primero que debe de dar ejemplo de servicio, de trabajo, de entrega, de donación y hasta de cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Bueno, este, y él recorrió muchos caminos, siempre atendiendo a aquellos que le llamaban, que le buscaban, que le pedían una dirección espiritual, o bien yendo a los diferentes conventos de las monjas que dirigía o de los frailes, o también de laicos. Y entonces, bueno, esta comparación a mí me encanta, pero dice, aunque a Santa Teresa se le conoce como la andariega porque recorrió toda España y fundó muchas comunidades, muchos lugares donde estaban sus monjas, muchos conventos, dice, la realidad es que San Juan de la Cruz anduvo por los caminos mucho más que la santa. 27.000 kilómetros junto a los 5.000 que recorrió Santa Teresa. Caminó 5 veces más que la santa. Ujú. Y siempre para servir, siempre sirviendo. Acudió a los lugares que le necesitaban o era enviado por sus superiores. La obediencia fue un don muy notorio en él. Y en general camina a pie y a la intemperie, sin protección de una caravana, solo o con otro fraile y en contacto directo con todo género de personas y situaciones. Y ahora pienso que te dicen, oye, vamos, no sé, vamos a la Basílica de Guadalupe caminando en peregrinación. Está muy lejos. ¿Y cuántos kilómetros? ¿Y si llueve? ¿Y si hace sol? ¿Y si me tuerzo un pie? ¿Y si nos roban? ¿Y si me asaltan? ¿Y si nos atropellan? Y ya no vamos. Y ya no digo a la Basílica de Guadalupe, bueno, a ustedes les queda bien lejos, a nosotros nos queda muy cerquita. Pues no, ¿sí? Perdemos como ese espíritu de querernos dar al máximo por el otro. Ya le medimos, nos medimos. Sí, hasta aquí. Sí, pero hasta aquí porque, y ya, sale nuestra historia personal y entonces nada más hasta aquí doy, nada más hasta aquí puedo. Y el santo lo dio siempre todo, todo, por el otro, por el servicio al prójimo, por el servicio al otro. Y San Juan de la Cruz, a lo largo de toda su obra, tiene un libro así, un capítulo de sus libros muy, muy dedicado a virtudes teologales. Pero a lo largo de toda su obra nos va haciendo notar lo importante que es vivirnos en virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Él fue siempre un hombre de profunda fe. No solamente creía en Dios, le creía a Dios.
confiaba en Él. No solamente sabía que Dios es bueno, misericordioso, realmente lo creía, lo vivía y puso su vida en sus manos. Se enamoró de Dios. Ujú. Entonces, y siguió por este camino de las virtudes teologales toda la vida. Y nosotros en nuestra experiencia de formación y de vida, piénsenlo, y no hay nada más hermoso que llevar vida teologal. ¿Sí? Yo siempre he dicho, vida teologal. Cuando no te salva la fe, te salva la esperanza y cuando no te salva la caridad. Y de todas sales bien. Vida teologal. Dices, no, aquí me hace falta fe. Pues échale a la fe. La esperanza, ¿por qué se me está muriendo la esperanza? ¿Qué acontecimiento, qué pérdida, qué desilusión, qué frustración está matando mi esperanza? Confiar en Dios. No solamente creer en Dios, creerle, confiar, depositarte en Él. Y el servicio, la caridad, todo por amor, en donde la caridad es una expresión de nuestra voluntad. Y el mismo santo nos enseña que estas virtudes teologales son como vasos comunicantes, uno, dos y tres vasos, en el que están unidos entre sí. Y nos dice, donde falta una, faltan todas. Cuando crece una, crecen todas. Entonces, ¿qué nos toca? Pedir a Dios que nos ayude a tener fe, que aumente nuestra fe, que nos ayude a cultivar la esperanza, que fortalezca nuestra voluntad para vivirnos en caridad. Vida teologal. Y bueno, él mantuvo siempre un silencio total respecto a sus experiencias de oración y extraordinarias, si es que las recibió. Nadie lo sabemos porque él nunca lo dijo, nunca lo escribió, pero su obra escrita en poesía y sus declaratorias nos hacen darnos cuenta que sí. Eso que él escribe, pues es algo que nosotros bueno, yo muchas veces ni siquiera alcanzo a comprender, me imagino, y después de lecturas, relecturas y otros textos y etcétera, comprendo lo que me transmite el santo. Y desde ahí imagino lo que es una experiencia de Dios. Mm. Pero les digo, él no, nunca escribió sus, digamos, su biografía espiritual, ujú, sino lo que le dejaron sus experiencias de Dios. Es el místico que nos enseñará a caminar hacia la unión con Dios sin desear fenómenos extraordinarios, sino por la senda de la pura fe, que es la que nos conduce a la verdadera unión con Dios. Él tiene otra de sus obras que se llama Subida a Monte Carmelo, en el que él nos expresa literal cómo a través de un monte, el dibujo que nos dejó no parece tanto un monte, ¿verdad? Pero él luego dice que sí es un monte. Imaginen un monte y él nos va explicando, nos hace ver cómo nosotros estamos al pie del monte. Algunos así a ras de piso y otros ya empezando a subir. ¿Por qué? Porque en la cima está Dios. Y lo que anhelamos nosotros es llegar a Dios. Aquí ni pregunto quién quiere llegar a Dios, todos queremos y por eso estamos en este camino. Ujú. Entonces, pero ahora decimos, bueno, sí, sí quiero llegar a Dios. ¿Y cómo sé cómo se llega a Dios? Y si ya encontré un camino, ¿cómo sé que es el correcto? ¿Cómo sé que ese es el que nos lleva a Dios? Y el santo nos los explica a través de su obra. No te apegues a nada, porque siempre que vivas apegado a alguien, te vas a desviar del camino que te lleva a Dios. Y entonces nos habla del camino de las nada, para que no te apegues a nada y puedas llegar al todo, que es Dios. Si te apegas a los bienes materiales, te desvías del camino. Si te apegas a los bienes espirituales, te desvías del camino. Entonces, es algo que ya nuestra experiencia de vida nos permite comprender con la cabeza y bajar al corazón.
para con la memoria, el entendimiento y la voluntad que Él nos los presenta como las potencias del alma, o sea, eso que nos hace ser fuertes como personas espirituales, podamos llegar a Dios. ¿Sí? Bueno, y entonces nos enseña que la unión con Dios, que es lo que todos buscamos, es la verdadera santidad. Y para lograr esta verdadera santidad, vida teologal, práctica de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pero la fe, la esperanza y la caridad no son las practico cuando voy a misa, las practico cuando estoy en el taller, en el curso o cuando voy al apostolado o al servicio. Es minuto a minuto en todos los acontecimientos de mi vida, en todos los hechos de mi día, en mi cotidianeidad. Desde que despierto, la alegría de saber que me puedo vivir en vida teologal. Yo al menos no siempre despierto muy alegre, que digamos. Pero digo, Dios, ahora necesito doble inyección de esperanza. Vamos para arriba. Y con voluntad a vivir la caridad y el amor y a pedirle fe para continuar. Luego, él dedicó mucho tiempo al magisterio oral. Gran parte de su obra, de lo que hizo, del bien que dejó, fue de forma oral. Y después, otra cosa que hacía eran billetes, le llamaba él. En papelitos escribía consejos para sus dirigidas o sus dirigidos y se los daba. Dice, practique esto durante toda la semana, ponga en práctica esto durante todo el mes y les daba billetes, así les llamaba, papelitos con notas. Y después de recopilar muchos de esos billetes, pues fue que han salido parte de cartas o de obras o que están ya juntas en las obras completas del santo. Ujú. Pero porque como era oral su magisterio, o sea, su enseñar, su compartir, su dirigir, era oral, pues ya nada más para que no se les olvidara a los dirigidos lo que tenían que hacer, les dejaba un billete. Y si no los veía, les mandaba el billete. Y así es como tenemos muchas de las obras del santo. Luego, dice, lo veremos entregado a las almas, dedicado sobre todo al magisterio oral y dirección espiritual de manera oral, ya fuera que fueran laicos o que fueran religiosos, gente pues en ese entonces era de la gente de la alcurnia, de gente noble y de gente que también era del servicio, de la servidumbre. O sea, él no se fijaba en clases sociales. Todos somos iguales y a todos les enseñaba y les dirigía con el mismo amor y la misma paciencia. Podía ir en el camino platicando y enseñando, dirigiendo. Si llegaba en las posadas sencillas, humildes, siempre buscaba ayudar a las almas a llegar a Dios. Siempre fue lo suyo. De natural era lo suyo. Los testigos nos dicen que se distinguía por su capacidad de escucha y de diálogo y por su afabilidad. Yo aquí los invito a que cada uno haga una reflexión personal de cuánto sé escuchar. Todos somos buenísimos para hablar. En mi experiencia somos más buenos para hablar que para escuchar. Ujú. ¿Qué tanto sabes escuchar al otro? Somos muy dados a que el otro te empiece a hablar de su tema. No sé, llega y te dice, fíjate que me siento mal, me duele la cabeza, no dormí bien, no sé qué tengo, estoy inquieta. Uy, eso no es nada. Yo tengo una semana con dolor de cabeza y me duele la uña y el codo y el pie y el cuello. Y ya no escuchaste de lo que dijo el otro, te salió a ti tu discurso y ya. Y eso somos muy dados a hacerlo. O está el otro hablando y yo estoy pensando en lo mío. Entonces es
¿Qué tanto tienes una escucha atenta, una escucha empática para recibir al otro? Ujú. Entonces, desde ahí puede surgir, desde el saber escuchar al otro, un verdadero diálogo, porque no quiere decir que tú no tengas nada que decir, pero primero está el tema del otro que te empezó a compartir su vida, su experiencia, su necesidad. Y de ahí surge un diálogo, pero ahora hablas, escucho, escuchas, hablo. Y San Juan de la Cruz era muy bueno para eso. Primero escuchaba y después hablaba. Y si ustedes se fijan, el Evangelio es la pedagogía de Jesús. Siempre primero escuchaba y luego hablaba. Ujú. Recordemos, por ejemplo, el pasaje de Maús. No llegó y les empezó ahí a adoctrinar, y ustedes a dónde van, y yo soy, y ustedes deberían de hacer. No, primero, ¿a dónde van? Ya, aquellos sueltan su discurso, él escucha, y después ellos caen en cuenta de quién es, con lo poco que les dice. Ujú. Entonces vean qué valioso es escuchar. Es la pedagogía de Jesús y es la misma que utiliza el santo. Escucha al otro y después tiene una palabra para él de lo que el otro le compartió y entonces se establece el diálogo. Ujú. Y era afable. No solamente era amable y educado, era afable. Afable es un término que nos lleva a querer tratar el otro con delicadeza, con ternura, pero auténticas. O sea, no nada más siendo educados, sino de lo que me nace a mí hacer por el otro. Ujú. Una, un recibir al otro de manera misericordiosa, empática, atenta, ujú, cariñosa, dispuesta, entregada, absoluta. Ahorita estoy contigo y estoy solo contigo para recibir aquello que tú quieras compartir conmigo. Ujú. Y eso nos lo enseña el santo. Fue siempre superior de las casas en las que estuvo, porque como es que él fue el fundador de los carmelitas en la rama varonil. Santa Teresa hizo la reforma y después San Juan de la Cruz le ayudó a fundar la rama varonil, todos los conventos de los frailes, todo lo que ahora conocemos como nuestros frailes carmelitas. San Juan de la Cruz fue el fundador. Entonces, pues bueno, a las casas que llegaba fundaba y era el superior, y si regresaba otro volvía a ser el superior. No le gustaba ser superior, pero lo hacía por obediencia, lo hacía por obediencia. Y fíjense esto qué hermoso. Aquí te invito a que hagas otra reflexión personal. Dice, tenía por norma no corregir en el momento, sino esperar un tiempo y que la persona que recibía una corrección se fuera siempre contenta. O sea, no regañaba, no gritaba, no ofendía, no insultaba, no humillaba en frente de los demás. Cuando hacemos una corrección a una persona en frente de otros, la estamos humillando. Y esto aplica para tus hijos, tus nietos, tus hermanos, y a veces hasta con los papás nos las gastamos. Ay, mamá, pero mira nada más cómo comes, pero ¿por qué tiras? ¿Pero por qué? Ajá, pero ¿qué no entiendes? Ya te lo dije 2 veces. Ujú. Entonces, a ver, reflexiona, apúntate por ahí en un rinconcito. ¿Cómo corrijo? Y a veces tal vez no sea solamente el afán de querer corregir, sino de hacer notar al otro un fallo, algo que no hizo como a mí me gusta que haga, porque igual ni estaba mal hecho, simplemente no era como a mí me gusta, y ya le estoy diciendo, pero qué mal hecho, pero así no se hace, pero así no se dice, pero ¿por qué llegas tan tarde? Ujú. ¿Cómo le decimos al otro aquello que sería bueno que transformara para ser mejor persona?
y para mejorar las relaciones interpersonales. Pero ¿cómo lo dices? Fíjense, me voy a permitir volverlo a leer. A mí, bueno, tenía por norma no corregir en el momento, sino esperar el momento oportuno. Cuando estuviera solas, cuando ya no estuviera enojado, triste, furioso, etcétera, ajá, para hacerle notar aquello que era conveniente que corrigiera. Y se lo decía de esta manera, acá, aquí, como dice aquí, afable, de manera afable, de tal forma que el otro se iba contento, transformaba su actitud, corregía si era necesario y quedaba contento, porque se daba cuenta de que podía ser mejor persona. No se sentía ni regañado, ni humillado, ni ofendido. Ujú. Y transformaba actitudes. Bueno, San Juan de la Cruz es ante todo un místico, o sea, un hombre con una experiencia de Dios. Los místicos, es tan grande esta dicha de tener esta experiencia de Dios, que es inevitable, ineludible la necesidad de comunicar lo recibido, porque saben que es algo que recibieron para darlo. Esos son los bienes espirituales y sobrenaturales. Él mismo nos habla de los 6 tipos de bienes a los que nos enfrentamos en este mundo, ¿no? Bienes naturales, sobrenaturales, morales, espirituales, naturales. Y cuando nos habla de los sobrenaturales, nos habla precisamente de estas experiencias de Dios. Pero nos dice muy claramente que cuando Dios te da estas experiencias sobrenaturales, es para que las compartas con los demás y creas un bien común. No es para que te los quedes. Cuando alguien comparte que vio a Dios, que vio al santo, o vio a la Virgen, pero no lo comparte de una manera comunitaria, ¿sí? Es que se lo queda, lo dice él, o lo utiliza para quedar bien él, para verse como santo él, como bueno, como consentido de Dios, ya ahí entra la duda, porque lo que es de Dios es de todos. ¿Cómo saber que algo es de Dios? Porque es incluyente. O sea, nos aplica a todos. Y entonces el místico lo primero que quiere es compartir su experiencia de Dios, porque sabe que Dios se lo dio para darlo, para enriquecer a los demás. Ujú. Y entonces se encuentra con el problema de la inefabilidad. O sea, ¿cómo voy a expresar con un lenguaje humano normal algo que es divino? Pareciera imposible. Y de hecho, utilizando un lenguaje humano normal, es imposible. Bien nos dice, la distancia entre lo humano y lo divino es tan grande que nunca podremos hacerlas coincidir como distancia, porque Él es Dios, es divino, y nosotros somos humanos. Y esa es la pequeñez que nos caracteriza ante la grandeza de Dios. Y reconocer esa pequeñez mía es un acto de humildad, es la humildad, eso es humildad. Reconocer mi verdad humana ante la grandeza divina. Y entonces cuando un humano tiene una experiencia de Dios, ¿cómo lo va a expresar? Si es tanta la distancia entre lo humano y lo divino. Y entonces el santo lo que utiliza es, en primer lugar, la herramienta del silencio. Guardar silencio exterior e interior para procesar esta experiencia inefable y después poderla compartir. ¿Y cómo la comparte el santo? A través de su poesía. Ujú. A través de su obra en general. Así nos las comparte el santo. Y los místicos, los diferentes místicos que tenemos en la iglesia, pues tienen cada uno su forma de compartir su experiencia de Dios. El santo nos la comparte
a través de su poesía. Y entonces, este cuadro que está aquí es común que lo veamos en diferentes lugares, hay hasta iconos, etcétera. ¿Por qué? Porque él dice callar y obrar. Guarda silencio, interior y exterior. Ujú. Y actúa. Él es un fiel demostrador de por sus obras los conoceréis, no por sus discursos. Un discurso te lo escribe cualquiera y tú lo lees bellamente y estuvo precioso el discurso. Y cuánta congruencia hay con lo que haces. Y ahí es a donde está la huella de Dios, en tu congruencia. Por sus obras los conoceréis. Callar y obrar. Entonces, pues bueno, para el santo, ya lo comenté, la poesía es su forma de expresar lo inefable. Y ya hay un estudioso del santo, Juan Ramón Jiménez, que nos dice que la poesía es voz de lo inefable, de lo que no se puede expresar con el lenguaje humano. Y a pocos poetas les ha sido dada tener esa voz. Y en España fue San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, aparte, es un hombre muy estudiado. Estudió con los jesuitas en Salamanca. Y pues bueno, todos sabemos, a la fecha los jesuitas son gente de mucho estudio, ¿sí? Y San Juan de la Cruz estudió con ellos, estudió teología, filosofía, entonces tuvo una formación científica, teológica muy profunda. Es por eso que puede él expresar, hacer una poesía con una perfección literaria y por eso es estudiada por literatos. Nosotros no enjuiciamos su perfección literaria, sino acogemos su experiencia mística para tenerla como camino hacia Dios, como camino espiritual a Dios. Y es así que la poesía sanjuanista es considerada como un recipiente de la experiencia de Dios, ¿sí? Y es una forma en que él se expresa y en el que cada vez que utiliza una palabra, nosotros podemos darle un significado. Y él siempre dice eso. Yo les dejo esto escrito y ustedes aprovechenlo en la anchura y profundidad que mejor les convenga. Y yo más de una vez me he dicho, y que puedas, ¿sí? Porque es parte de tu experiencia espiritual de vida y de tu capacidad literaria y de tu estudio y de tu entrega y de tu donación y de tu aceptación del prójimo y tu donación al prójimo. En esa medida en que te vivas en tu espiritualidad vas a poder entender al santo. El santo es el poema perdón, es el poeta del amor. Entonces, en la medida en que tú ames, vas a poder entender al santo. En la medida en que tú entiendas el lenguaje poético, el lenguaje inefable, es tu experiencia de Dios. Pero Él nos ayuda muchísimo con sus declaratorias. Entonces, Él fue capaz de encerrar en las estrofas de sus poesías su experiencia de Dios. Sí. Y entonces, esto lo podemos expresar a través de esta metáfora que ven ustedes aquí, que es una botella, que podemos decir que contiene un perfume y cada vez que los destapas, lo puedes disfrutar el aroma de ese perfume. Y si un perfume está tapado, lo puedes guardar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, lo destapas y sigues percibiendo el aroma del perfume. No se pierde. Ujú. No se pierde. Jamás se perderá. Y así es la obra del santo. La obra del santo es un perfume que está guardado en una hermosa botella y cada vez que tú quieras, puedes recurrir a la obra del santo y te vas a deleitar de ella, porque vas a descubrir el amor a Dios. Vas a saber el gozo que se encuentra de estar enamorado de Dios. Vas a darte cuenta que el desprenderte, el desapego de los bienes materiales, naturales, sobrenaturales, humanos, no te va a doler porque te llenas de Dios. Ujú. Y bueno, San Juan de la Cruz nos dice, fíjense esto en Cántico, esto nos lo dice en el prólogo de Cántico,
Dice, por cuanto estas canciones, religiosa madre, parecen escritas con algún fervor de amor de Dios. Y hay otra en el que le dicen, miren, esta es dice, una de de sus dirigidas, de las que más dejaron escrito, más colaboraron a su obra de beatificación, dice, una de las primeras copistas de la poesía sanjuanista declaró que cuando estaba copiando las poesías, le preguntó al santo si le daba a Dios aquellas palabras, y el santo le contestó, hija, unas veces me las daba Dios y otras las buscaba yo. Si nos damos cuenta cómo Dios hace por nosotros todo, o sea, Él es todo amor y no hace más que buscar nuestro bien, pero a nosotros nos toca poner nuestra parte. Somos esta parte de Dios que jamás, bueno, espero que jamás dudemos de que es Dios quien nos los da todo y que es gracias a Él a quien tenemos todo, pero a nosotros nos toca poner lo nuestro. Y Dios no hace por vía sobrenatural lo que a nosotros nos toca hacer por vía natural. Por eso el santo nos dice, y otras las buscaba yo, claro, pues estudió 5 años filosofía y 3 teología y 4 literatura y se leyó la Biblia, quién sabe cuántas veces. O sea, hizo lo suyo, pues para eso nos dio Dios para que la usemos. Y Él hace lo suyo cuando le toca. Bueno, pues nos damos cuenta cómo el santo, de estar enamorado de Dios, es capaz de transmitirnos eso que para él significó su experiencia de Dios. Y nada más porque está en verdad, César, tiempo, pero les robo 30 segundos para que se lleven una reflexión. Miren, permitan. Adelante, Giselle, que gustes. Ay, gracias, gracias. Un minutito, porque este, para que por favor, bueno, ojalá les llame la atención buscar un poco ¿cómo se llama? Esta parte de las obras del santo, les digo, se pueden meter a, a la web, a las páginas web, en y van a encontrar muchas de sus poesías, de sus obras, muchas de su biografía, y todo es bellísimo, y todo lo que leas del santo te enamora del santo. Y buscar también reflexionar para encontrar qué es lo que el santo me quiere decir, porque no es solamente querer entender de manera textual lo que el santo escribe, sino de manera contextual, ¿sí? Para que no nos quebremos la cabeza queriendo descifrar qué dice. Es como él dice, yo te lo dejo para que en tu anchura y profundidad lo hagas tuyo. Y por ejemplo, tiene muchos dichos de luz y amor, muchos. Y aquí voy a ponerles uno, este. Bueno, espérenme, ese no. Aquí. No pienses que porque en aquel no relucen las virtudes que tú piensas, no será precioso delante de Dios por lo que tú no piensas. Juzgamos al otro y como no es como yo, como no hace los mismos apostolados que yo, como no va 3 veces a misa como yo, como no reza 3 rosarios, entonces no, ese no se va a ir al cielo. Y aquí el santo no nos dice, no pienses que porque el otro no hace lo mismo que tú o no es como tú, Dios lo va a juzgar así igual, ¿eh? Mm, No lo pienses. Estamos en el año jubilar del santo. Entonces, nos dice aquí, en este año jubilar del santo San Juan de la Cruz, su sabiduría nos invita a mirar más allá de nuestras propias expectativas, etiquetas, juicios, críticas, sentencias, condenas y calificativos. Lo nuestro es humano y Dios nos mira de manera divina. Y tiene otro dicho de luz y amor que dice, no gastes tu tiempo en estarte metiendo en los asuntos del otro. Bastante tienes con los tuyos.
ocúpate de lo tuyo. Ujú. Cada quien que se ocupe de lo suyo. Les digo que así como para rapidito y entender fácil, no estemos metiendo la nariz en donde no nos llaman, ¿verdad? Bueno, pues los invito a que sigan leyendo mucho del santo, es bellísimo y creo que es algo que vale la pena, vale mucho la pena. Bueno, pues muchas gracias. Yo nada más quisiera que se enamoren del santo y queden motivados a seguir leyendo, conociéndolo en esencia. Gracias. Gracias a ti, Gisela, por, ahora sí en palabras de Santa Teresa de Jesús, engolosinarnos de nuestro Santo Padre, que ya lo estamos, ¿verdad? Por supuesto. Gracias infinitas por los descalabros, por las buenas noticias, por todo lo que trae el Santo Padre, ¿no? Decías, su experiencia es cristológica, el centro de la vida de nuestros santos es Dios nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, profundamente agradecidos todos los cofrades, nuestros hermanos, nuestras hermanas y hermanos, ¿verdad? Que algunos están lejos, otros más cerquita. Gracias, Gisela, por compartirnos con, con esta claridad y con esta sencillez lo que Dios ha hecho contigo a través de muchos de nuestros santos, especialmente San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Le vamos a un aplauso chino a Gise, sí, miren todos. Un Claro, claro. aplauso, un gran aplauso. Mira, Silvia sabe aplaudir. Ay, pues un placer estar con ustedes y mil gracias por esta oportunidad de compartir a mi santo favorito. Cariño, Gise, y tendremos la oportunidad de seguir compartiendo más. El Primero Señor Dios. está con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus trabajos y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, amén. Y Gente, gracias por sus comentarios del chat. Muchas gracias. protege Gracias a por sus los hijos, comentarios. Madre propicia. Buena noche a Amén. todos. Abrazos. Adiós. Buenas noches, padre. Gracias, muy bonito. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que les guste. Muchas gracias, buenas Luego. Gracias. noches, Dios les bendiga, muy Buenas bonito, hermana, noches. gracias. Así sea. Muchas Gracias. Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Padre César.